Hola, buenas tardes. Saludos a cada uno de ustedes. Gracias por haberse conectado. Gracias por estar ahí esperando recibir su lección de esta tarde. Hoy es jueves y es día de nuestra lección, estudio bíblico de adultos. Hoy vamos a estar mirando la lección número 31 y la lección se titula ¿Cómo mantener la vida de salvación? ¿Cómo mantener la vida de salvación? El versículo para memorizar de esta tarde es bien cortito y no lo vamos a aprender, pero que sí de ya, a la primera vez que lo digamos, ¿ok? Dice de la siguiente manera, ¿ok? Díganlos ustedes ahí en donde esté. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. That's it. Eso es todo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Filipenses 2:14. Fácil, ya no lo aprendimos todos, ¿verdad? Vamos a estar considerando en Filipenses, vamos a estar mirando en el capítulo 2, del 14 al 18. Y el propósito de esta lección es que busquemos vivir una vida de integridad y de gozo en este mundo, ¿verdad? Renunciando a toda crítica malintencionada o murmuración, a fin de llegar a ser intachables e irrepresibles. Bueno, ya dijimos el versículo de memorización, ya dimos el propósito de la lección, pero no hemos orado y no podemos empezar esta lección sin antes ponernos en las manos del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Así es de que le pido a que cerremos nuestros ojos y tomemos unos instantes para pedir que el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, le damos gloria y honra a su santo y precioso nombre, Dios bendito. En esta hora le damos tantas gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, porque usted es bueno, porque usted nos ha guardado, porque usted derrama bendiciones en cada una de nuestras vidas, Padre amado. Gracias, muchas gracias por todas sus bondades, por todas sus misericordias, por su amor tan grande, por esa gracia en la cual usted nos sigue sosteniendo. Muchas gracias, Padre Santo. Le pedimos que sea con cada uno de nosotros y que podamos ser ministrados por medio de su palabra y el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Quédese con nosotros a lo largo de esta lección y háblenos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Dice nuestra lección, dice, a través de este estudio conoceremos que la iglesia de Filipos mantenía una relación íntima y consistente con el apóstol Pablo. Este padre espiritual les enseñó a los hermanos de Filipos que el querer como el hacer en sus vidas era resultado de la acción poderosa de Dios, por su maravillosa y buena voluntad, así como nos lo dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Con estas indicaciones, los filipenses fueron exhortados por Pablo a vivir en obediencia. ¿A vivir en qué? En obediencia. Aun cuando estuviera él ausente, su condición como hijos de Dios iba a ser el resultado de la sujeción a la voluntad de Dios. El tipo de conducta al que fueron llamados los cristianos de Filipos respondió a las normas de Dios pronunciadas por el apóstol Pablo. Dice así pues, esta conducta debía de ser intachable e irreprensible, y esto mismo aplica hoy en día para nosotros. De este modo, no se dará lugar a los cuestionamientos de los creyentes respecto de nuestra vida y forma de vivir. Las rivalidades o discusiones en las relaciones interpersonales no son propias en un genuino testimonio cristiano. Un hijo de Dios debe ser luz y sal en esta tierra. Como nos lo indica Mateo 5, 13 al 16, ahí nos habla de que nosotros somos la sal, ¿verdad? Somos la luz del mundo. Y debemos sabernos conducirnos prudentemente aún en medio de situaciones de conflicto. Todo creyente tenemos la responsabilidad
de comunicar el Evangelio motivado por el amor compasivo hacia los perdidos. Este llamado compromete a cada uno de nosotros como creyentes para que hagamos partícipe de un buen testimonio a nuestro prójimo en cada relación interpersonal diaria. Además de esto, también se nos llama a vivir de manera dedicada y servicial hacia los que están comprometidos en las congregaciones, así como también a los siervos líderes de la propia iglesia local. ¿Qué nos dice Hebreos 13:17? Nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. 0 murmuraciones. Aquí en el primer punto vamos a mirar esto. La palabra murmuración usada por Pablo se refiere a hablar casi con los labios cerrados, lo cual equivale a cuchicheo, dice aquí. Este mismo sentido de la palabra también se le encuentra en los episodios bíblicos que hablan acerca de la actitud de los israelitas rebeldes. Nos recordamos, ¿verdad? Durante su peregrinación en el desierto, un pueblo que como murmuró, ¿verdad? Murmuró el pueblo en contra de Moisés, el pueblo en contra de Moisés y de Aarón, y murmuraban por una cosa, por otra, porque querían agua, que porque querían tal cosa, que porque querían carne, que porque querían, por cuánto no murmuraban, ¿verdad? Bueno, la actitud con la cual se murmura es muy no puedo decir esta palabra, amenazadora y de mucho descontento. Comúnmente se escucha de estas manifestaciones nocivas en ambientes como en el trabajo, en relaciones de servicio, en equipo, ¿verdad? Cuando se está trabajando en colaboración. Esta experiencia nos lleva a reflexionar sobre los afectos que provoca un ambiente de murmuración en una congregación cristiana. El llamado que Dios hace es a vivir plenamente el amor entre todos los creyentes. ¿Qué nos dice Juan 13:35? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Esto tiene el propósito de evitar o impedir este tipo de manifestaciones pecaminosas en el cuerpo de Cristo. El reino de Dios debe ser edificado desde una comunidad transparente en carácter y amor. Esto me gustó. El libro de los Colosenses nos recuerda esa misma actitud a la que debemos sujetarnos y testificar permanentemente. En Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el 3:24 nos dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos? A Cristo el Señor. Muy bueno. Por lo tanto, en Gálatas 5:15, aquí se advierte del nefasto escenario que acarrea una iglesia que se conduce en la carne. El ser humano, en su condición de pecado, ha expresado a través de la murmuración que cree tener la razón y deja ver por medio de un corazón rebelde una lista de prejuicios y heridas que carga en sí mismo.
El lamento y queja emitidos desde un corazón murmurador son fiel expresión de algunas frustraciones del pasado que no han sido resueltas. Esta condición apela a su pasado doloroso, y lo cual lo conduce a una incapacidad de aceptar un nuevo reto o desafío de despojo y consagración por el bien de los demás. El hombre que murmura piensa en sí mismo, demostrando así la tremenda distancia que vive con sus hermanos al no haber alcanzado la divina manifestación de amor a Dios y a su prójimo con el cumplimiento del gran mandamiento. Vea ahí en casa Mateo 22-29. El apóstol Pablo hizo especial énfasis en la necesidad de mostrarse ante el mundo como cristianos irreprensibles y sencillos. Vea Filipenses 2:15. Este versículo expresa lo que un cristiano representa para el mundo. El cristiano es visto ante los demás como puro y sin mancha alguna. Pablo demandó a cada cristiano brillar en medio de una generación perversa y malvada. Hacer todo sin dañar a los demás, esa es la meta. Especialmente hacerlo de manera intencional, apuntando muy en alto como estrellas, por amor a Jesucristo el Salvador. Segundo punto, hay que tomarse de la palabra. La palabra de Dios representa para Pablo el suficiente soporte de su vida presente y futura. El apóstol exige recorrer una doble milla a cada cristiano a favor de un testimonio vertical y visible en correspondencia con el poder y amor transformador obrado por nuestro Señor. Esto se debe evidenciar en cada una de nuestras vidas arrepentidas desde el día de nuestra conversión. La dedicación fiel y consecuente a la obra de nuestro Señor en este mundo requiere de un comportamiento ejemplar. ¿Qué requiere? Un comportamiento ejemplar en todas las áreas del diario vivir. Hace un llamado a un servicio mutuo en amor como fiel característica de los que imitan a Jesucristo en su labor evangelizadora, discipuladora y edificadora con relación a su prójimo. Las Escrituras afirman que debemos soportarnos los unos a los otros, siendo compasivos, perdonándonos, mostrando humildad, teniendo paciencia y mucho amor. Ve a Efesios 4:2 y Colosenses 3:13. De esta forma, no tendrá cabida en el pueblo de Dios la crítica destructiva, las discusiones ni las contiendas. La palabra de Dios es nuestro gran fundamento y norma de conducta. Salmo 119:105 nos recuerda de la fidelidad de Dios a través de su palabra al desear conducirnos por el camino correcto. La lámpara de aquellos tiempos se representaba a la palabra de Dios. Esa lámpara nunca se apagaba y era de sumo prestigio para cada hogar el mantener encendida la lámpara durante toda la noche e incluso de día debido a la estrechez o ausencia de ventanas. La palabra de Dios tiene vigencia hoy y por siempre. Vea Mateo 24:35 y es inalterable e innegociable. Todo trabajo en el Señor impulsado por su palabra no será en vano.
1 Corintios 15:58. Véalo. El poder de la palabra de Dios es suficiente para redarguir y corregir aún en nuestros pensamientos sin conducta, nos dice 2 Timoteo 3:16. No se debe escatimar el poder restaurador y transformador de la palabra de Dios. En ella encontramos suficientes recursos para ser capacitados y llegar a ser idóneos para hacer toda buena obra en favor de la humanidad. La importancia de poner en práctica lo que ella nos dice fue predicado por Santiago. Recordemos que él enseñó en su contexto que hacía referencia al deber de asumir plena responsabilidad con el uso de la conducta y lengua especialmente. Por tanto, el proceder de cada cristiano con respecto a su conducta debe ser intencional, es decir, corresponder en un espíritu de gratitud y obediencia al gran amor de Jesucristo, derramado sin medida en cada uno de nosotros para alcanzar plena salvación y pureza de vida. No hay mejor columna de estabilidad espiritual que la misma palabra de nuestro Dios. En medio de cualquier dificultad o sinsabor en nuestras relaciones, la palabra será la que dictará nuestro proceder a favor del buen testimonio relacional con nuestro prójimo. El testimonio del Evangelio debe estar saturado de la unción del Santo Espíritu a través de la fidelidad de Dios. Y por último, vivir en gozo. La verdadera vida cristiana debe vivirse en pleno gozo. En estos tiempos en los que las alteraciones diversas de la vida humana han ocupado un interés emocional y espiritual sin precedentes, la expresión del apóstol Pablo que dice sea derramado en libación nos trae a memoria la situación del peligro en que se encontraba la vida de este siervo. Este peligro era inminente de muerte. Sin embargo, él se consideró a sí mismo una ofrenda de amor por el testimonio mismo del Evangelio de Jesucristo. Libación hace referencia a una ofrenda líquida que era derramada al final de un sacrificio que era acepto a los ojos de Jehová. Este líquido podía ser aceite extra virgen o sangre del mismo sacrificio. El vino como símbolo de gozo, vea Jueces 9:13, anunciaba que el Salvador prometido entregaría su vida con gozo. ¡Wow! Otro versículo expresa la convicción y amor de Pablo al declarar lo siguiente: todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ver 2 Timoteo 2:10. Claro está que la esencia del contenido espiritual de Pablo radicaba en el hecho de que primero no había trabajado en vano y segundo constituirse en una ofrenda personal por el carácter puro e irreprensible que representaba su vida por amor a los demás. Estamos de acuerdo que no es fácil para ninguna persona sentirse satisfecho o gozoso en medio de dificultades que la vida nos depara. Sin embargo, el secreto de Pablo para lograr la experiencia de esta condición espiritual llena de gozo descansaba en el hecho de su fidelidad cristiana y ministerio realizados en amor y sacrificio por Cristo su Redentor. ¡Qué precioso! La convicción y satisfacción de andar y servir al Señor redundan en una fe
en una fe inalterable que puede llevar a cada cristiano a confesar el mismo testimonio del apóstol. Ve a Filipenses 1:21. No ha habido declaración alguna que sobrepase condición humana y terrenal de satisfacción como esta. La experiencia testimonial de fe y práctica de la verdad de los hermanos filipenses radicaba en la seguridad que ellos tenían al sentirse constituidos ciudadanos del reino celestial e imitadores de Jesucristo y de su pastor Pablo. En medio del peligro y de la persecución, el testimonio fidedigno de Pablo cobró gran credibilidad y autoridad. El apóstol también encomendó a los santos, asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ve a Filipenses 2:18. El llamado a los filipenses era para que se alegraran y compartieran con alegría las dádivas y bendiciones del Evangelio de Jesucristo, que son incontables. Así también como Pablo se goza en Jesucristo en medio de los sufrimientos por causa del Evangelio. Gocémonos también nosotros, pero en el terreno de una conducta intachable, como dignos hijos de Dios. Amén. Es muy importante tomar el desafío de renunciar a todo acto de murmuración y crítica con relación a nuestros hermanos en la fe. Esto nos hará brillar en medio de una generación que se pierde. Aprendamos a descansar en la fidelidad y autoridad normativa de la palabra de Dios en nuestro diario vivir y gocémonos en el Señor. Gocémonos en el Señor a fin de ser una ofrenda agradable y perfecta para Dios. Amén. El Señor les bendiga, mis amados. Espero que ya les había dicho en la clase que di antes que lean toda la carta de los que mandó Pablo a los filipenses. Léanse a todos esos, esa epístola es muy cortita, es muy edificante, es preciosa y nos va a ayudar tanto, ¿verdad?, a crecer espiritualmente, ¿verdad? El Señor nos ayude, hermanos. Deseo que el Señor le bendiga a usted, sí, a usted, a cada oyente, a cada persona que se dio el tiempo de escuchar esta lección, que su vida pueda ser ricamente bendecida por nuestro Dios grande, fuerte y todopoderoso, que el Señor le conceda el descanso que su alma necesita. Nuestras almas necesitan tanto el descanso de nuestro Señor. El Señor nos ayude, el Señor Espíritu Santo nos empodere. Hoy más que nunca necesitamos ese poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la palabra del Señor. Amén. Oramos para despedirnos. Les deseo que tengan una feliz semana, que Dios les ayude a terminar su semana en victoria. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra, le doy gracias, Padre Santo, por su bondad, Señor, su fidelidad y por su palabra, como siempre, Señor, que nos habla, Padre amado. Muchas gracias, Señor, por esta lección, Padre. Ayúdenos, Señor, a aplicarla, Señor. Ayúdenos, Padre, a que no seamos personas que murmuran, que no seamos personas que estamos ahí metiéndonos en contiendas, Señor, pero que seamos hijos suyos agradables delante de sus ojos y que verdaderamente el mundo allá afuera nos pueda conocer y ver como hijos genuinos suyos, que podamos ser esa sal y esa luz que este mundo tanto necesita, Señor bendito. Ayúdenos, Padre, empodérenos, denos el poder del Espíritu Santo para hacer su obra allá afuera, Padre amado. Gracias, Señor. Bendiga a cada persona que escuchó esta lección o que estará escuchando esta lección, Padre. Bendígales grandemente, Padre, y hábleles a través de su palabra, Padre bendito.
Gracias le damos una vez más porque usted es bueno, porque su amor, su gracia y misericordia son para siempre, Padre. Gracias, Señor. Bendiga a todas las personas, Señor, que pueden escuchar esta lección, Señor. Sea con todos ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús le damos las gracias y en Él esperamos, Padre amado, hoy y siempre. Amén. Amén.